¿Nos habéis preguntado nunca si el electrón es la carga más pequeña que existe en la naturaleza? J. J. Thomson descubrió el electrón como partícula fundamental en 1896 y Robert Millikan en 1909 midió de manera bastante precisa la carga del electrón con el experimento de la gota de aceite. Desde entonces el electrón se coronó como la unidad de carga más fundamental. Ahora os voy a presentar a los quarks. Resulta que en la época de 1960, por los aceleradores de todo el mundo, empezaron a aparecer montones y montones de partículas nuevas, lo cual resultó una situación un tanto incómoda para los físicos de la época, porque bueno, no podíamos explicar de dónde salían tantas partículas o no podíamos clasificarlas, en fin, un lío. Mirando hacia atrás, cuando descubrimos que los elementos químicos estaban formados por átomos y estos a su vez estaban formados por protones, neutrones y electrones, pudimos explicar cómo una gran variedad de entidades distintas en el fondo son muy parecidas, lo cual nos facilitó su clasificación, en este caso en la tabla periódica. Pues para explicar cómo teníamos más de 200 partículas nuevas apareciendo por los aceleradores de todo el mundo, aparte de clasificarlas como se hizo con los elementos químicos en la tabla periódica, se teorizó sobre la posibilidad de que todas estas partículas estuvieran formadas a su vez por unas más pequeñas, más fundamentales, los maravillosos quarks. Y quiero enfatizar en lo de que se teorizó, porque en un principio los quarks, más concretamente los quarks up, down y strange, fueron concebidos como una herramienta matemática. Lo interesante de todo esto es que más tarde se descubrió que existían realmente. De hecho, se descubrieron 3 más. Según están descritos por el modelo estándar, los quarks tendrían cargas de fracciones del electrón. Algunos tendrían carga menos 1/3 de E y otros tendrían carga 2/3 de E. Pero el modelo estándar es, como su propio nombre me indica, un modelo. Y lo cierto es que nosotros podríamos darle a los quarks otra carga. Obviamente no podemos darle la carga que nosotros queramos y ya está. Hay que tener cuidado con ciertas leyes de conservación y otras cosas. Es más, la carga de un quark no se ha medido experimentalmente, porque no podemos aislar a los quarks, debido a que la interacción que los mantiene unidos, la fuerza nuclear fuerte, a diferencia de, por ejemplo, la gravitatoria o la electrostática, aumenta con la distancia. Es algo así como un muelle. Sin embargo, sí que hay un experimento en el que se haya podido medir cargas de fracciones de la carga del electrón. Pero para eso tenemos que retroceder un poco en el tiempo. En 1879, Edwin Hall descubrió que si una fina lámina de oro es sumergida en un campo magnético que es perpendicular a esta y se hace circular una corriente a través de esta misma, se crea una diferencia de potencial con dirección perpendicular al campo y a la corriente. Pues 90 años después, el experimento empezó a realizarse, pero de una forma un tanto distinta. Los campos magnéticos eran mucho más potentes y el conductor ya no era una lámina de oro, sino que se empezaron a utilizar materiales bidimensionales, o sea, que tenían el grosor del orden de un átomo. Además, el conductor se enfrió a temperaturas cercanas al cero absoluto. Entre estos efectos se pudo observar que la resistencia del conductor no aumentaba linealmente con el campo magnético, como sí que ocurría en el experimento original de Hall, sino que en este caso la resistencia aumentaba escalonadamente. Unos investigadores se dieron cuenta de que los valores de la resistencia en estas mesetas eran múltiplos de la constante de Planck partido de la carga del electrón. La explicación de este fenómeno se puede hallar en cómo la cuántica describe cómo unos electrones se comportan bajo un campo magnético muy potente. En esas circunstancias los electrones se mueven trazando trayectorias circulares y el tamaño de estas circunferencias depende de la potencia del campo magnético.
La diversa cantidad de escalones muestra cuántas de las trayectorias inferiores están siendo ya ocupadas por otros electrones. Este fenómeno se conoce como el efecto Hall cuántico entero y mereció un premio Nobel en 1985. Pero la cosa no acaba aquí. Tras todo esto, el experimento siguió realizándose con campos magnéticos aún más potentes y con temperaturas más bajas. Y se descubrió que no solo existían llanuras en la resistencia para valores de F entero, sino que además existían para valores de F fraccionario. Este fenómeno se empezó a conocer entonces como efecto Hall cuántico fraccionario. La explicación que este fenómeno recibió es que bajo estas condiciones la nube de electrones se convierte en un fluido cuántico y la carga empieza a trasladarse en forma de cuasipartículas con fracciones de la carga del electrón. Las cuasipartículas son un concepto ampliamente usado en la física de la materia condensada y se usa para simplificar la compleja interacción entre diferentes elementos dentro de un sólido. Hay varios grupos de investigación que han logrado observar de forma directa estas cuasipartículas con carga fraccionaria. Así que la respuesta a la pregunta que hacía al principio del vídeo, que si el electrón es la carga más pequeña que podemos encontrar en la naturaleza, podríamos decir que la respuesta es que no. Aunque sí es cierto que el electrón sigue siendo aceptado como la unidad elemental de carga.